Valencia, España. Un cuarto piso sin terraza, sin jardín y apenas 40 metros cuadrados. A simple vista parece un piso normal, pero aquí dentro se ha construido un negocio que llegó a facturar más de 80.000 euros al año, sin campo, sin maquinaria, y empezando desde cero. La pregunta no es si es posible. La pregunta es, ¿qué está viendo esta persona que el resto no ve? Hoy vas a entender que el mundo de las plantas no es solo decoración. Es un mercado con muchas capas, donde algunas generan ingresos puntuales y otras pueden convertirse en sistemas bastante estables si se hacen bien. Desde cultivos rápidos hasta plantas de colección, todo depende de entender qué estás haciendo y por qué. Y antes de seguir, si te gustan las plantas y quieres entenderlas un poco mejor, desde cómo crecen hasta todo lo que puede haber detrás, suscríbete, porque aquí hablamos de plantas de verdad, sin complicarlo, pero sin quedarnos en lo básico. Nuestra protagonista, llamémosla Elena, empezó como mucha gente, comprando una planta y viendo cómo se le moría en el salón. Pero en lugar de rendirse, hizo algo distinto. Empezó a observar. Se dio cuenta de que mientras los viveros vendían plantas comunes a bajo precio, había personas pagando cifras mucho más altas por cosas muy específicas. No era cuestión de plantar más, era cuestión de plantar mejor. Durante meses cometió errores, regó mal, eligió variedades sin salida, perdió dinero en intentos que no funcionaron. Hasta que entendió algo clave. El problema no es cultivar. El problema es cultivar sin saber quién va a comprar. Así que si tienes una ventana, una habitación libre o incluso un rincón desaprovechado, esto es lo que realmente está pasando en este mundo. Empecemos por el mercado más llamativo. Las plantas de colección. Monstera variegata, Philodendron Pink Princess, ollas raras. Lo que las hace especiales es una mutación llamada variegación. Tienen menos clorofila, crecen más lento y son más difíciles de reproducir. Y ahí es donde aparece el valor. Un solo esqueje puede venderse por 50, 80 o más de 100 euros, dependiendo de la demanda y la rareza. Pero hay un matiz importante. No es un mercado estable. Los precios cambian, las modas pasan. Y no todas las plantas se venden rápido. Aún así, bien gestionado, puede ser un modelo interesante. Porque una planta madre sana puede generar varios esquejes al mes, y eso convierte una sola planta en múltiples oportunidades de venta. Ahora vamos al extremo opuesto. Velocidad, los microgreens, brotes de rábano, brócoli o mostaza que se cosechan en apenas 7 a 10 días. No necesitan grandes espacios, ni siquiera luz natural directa. Solo bandejas, sustrato y constancia. Aquí el dinero no está en el precio, está en la repetición. Muchos restaurantes los compran cada semana. Pero hay algo importante, no es automático. Hay que encontrar clientes, cumplir entregas y mantener calidad constante. Cuando eso se consigue, se convierte en un flujo bastante predecible. Pero si esto va de velocidad, hay otro modelo aún más interesante. Uno donde no tienes que empezar desde cero cada vez. Aquí entran plantas como la soya o los philodendron. Plantas que puedes reproducir mediante esquejes. Cortas, enraizas, y tienes una nueva planta, y luego otra, y otra más. A diferencia de otros modelos, aquí tu inventario crece con el tiempo. Pero requiere paciencia. No todas enraizan. No todas crecen igual, y necesitas aprender a cuidar bien las plantas madre. Cuando se hace bien es un sistema progresivo, no rápido pero acumulativo. Ahora cambiamos de lógica. Dejar de vender plantas para vender productos. La lavanda es un buen ejemplo. En bruto tiene poco valor,
Pero si la secas, si haces saquitos, si la conviertes en aceite o en productos aromáticos, el precio cambia completamente. Aquí ya no vendes una planta, vendes una experiencia, un uso, un beneficio. Pero también hay más trabajo. Procesado, presentación, marca, normativa. No es solo cultivar, es construir producto. Y ahí es donde muchas veces aparecen los márgenes más altos. Y aún así, todo esto sigue dependiendo de algo básico: tener un buen producto. Pero hay quien gana dinero incluso sin cultivarlo. Setas gourmet, azafrán, especias, productos con alto valor por kilo. Las setas, por ejemplo, pueden cultivarse en espacios pequeños y oscuros, y tienen una demanda creciente. El azafrán, en cambio, es lento, muy lento. Requiere muchas flores, mucho trabajo manual y tiempo. Pero también es uno de los productos más caros del mundo por peso. Aquí el modelo no es volumen, es especialización. Y luego está un modelo diferente: no producir, sino transformar y posicionar. Comprar plantas comunes, recuperarlas, presentarlas bien y venderlas como producto listo. Aquí el valor está en la estética, la comodidad y la experiencia. No es agricultura, es marca. Pero hay algo que mucha gente pasa por alto. Ninguno de estos modelos funciona si no entiendes el contexto en el que estás. No es lo mismo vender en una gran ciudad que en un pueblo. No es lo mismo tener acceso a restaurantes que depender de ventas online. No es lo mismo producir por hobby que hacerlo con intención de negocio. Y ese punto, el contexto, es lo que marca la diferencia entre probar y construir algo que realmente se mantenga en el tiempo. Pero la clave que cambió todo para Elena no fue la planta. Fue entender el mercado. Empezó a compartir el proceso, a enseñar cómo cultivaba, a documentar errores y avances, y eso generó confianza. La gente no compraba solo plantas, compraba el proceso, la historia y la seguridad de saber qué estaban adquiriendo. Los ingresos no salieron solo del cultivo, salieron de conectar lo que la gente quiere con lo que eres capaz de producir. A veces pensamos que para emprender necesitamos grandes recursos, pero muchas veces lo que falta no es espacio, es enfoque. La naturaleza ya produce. La diferencia está en cómo decides usarla. Y ahora la pregunta es simple: ¿con cuál de estos modelos te identificas más? ¿Eres más de vender plantas tal cual, de crear productos a partir de ellas, de multiplicarlas, o de construir algo alrededor de todo eso? Cuéntamelo en los comentarios. Y si ya estás generando ingresos con plantas, aunque sea poco, compártelo. Porque al final, las historias reales valen mucho más que cualquier teoría. Si te interesa este tipo de contenido, donde las plantas dejan de ser solo decoración y pasan a ser algo mucho más interesante, suscríbete. Cada semana hay algo nuevo por aquí. Nos vemos en el próximo video.